seguidamente, en este curso de Colonia e Independencia Económicas en el plan de las 7T, tenemos al compañero Camilo Rivero. Camilo Rivero es economista, egresado de la UCB, magíster en negociación económica internacional y presidente de la Fundación Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Nos va a conversar sobre el tema referido a los grupos económicos de los apellidos en el modelo rentista venezolano. Adelante, Camilo. Gracias, Edgar. Bueno, saludos a todas y a todos. Saludos a la profe Luis Valencia por tan extraordinaria ponencia. ¿Qué quieres que haga? No, con la fecha lo paso. Yo mismo, exacto. Bueno, sí, efectivamente, vamos a tocar un tema que está muy en sintonía con la presentación o la ponencia que hizo el ministro Ricardo Menéndez, que hizo bastante énfasis en este tema, cómo los grupos económicos existentes en Venezuela, vamos a decir desde el mismo inicio de la República, incluso antes, en la época colonial, pero por supuesto vamos a centrarnos en la época republicana y muy especialmente a partir de que se instaura el modelo rentista petrolero en Venezuela a inicios del siglo XX. Miro, le di y no se movió. Denos un segundo. Pasó la pila. Solo un clic y ya. Con un clic se baja. Ok. Bueno, comencemos pues. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta ponencia es precisamente cómo la oligarquía venezolana ha controlado históricamente no solamente la economía venezolana, sino la sociedad venezolana en su conjunto. Y lo ha hecho a través de la conformación de poderosos grupos empresariales. Entonces vamos a ver cuáles han sido cómo se han conformado estos grupos y cuál ha sido su vinculación, no solamente como sujetos sociales de las distintas actividades económicas, sino cómo han irradiado su poder y su control en la sociedad venezolana, en el ámbito social y en el ámbito político, que es una de las cosas que, por supuesto, siempre lo hacen tras bastidores, ¿no? Siempre lo hacen de manera oculta, pero que la idea es precisamente develar ese tipo de relacionamiento para ver cómo realmente operan y garantizan su hegemonía en la conformación y en el funcionamiento de la sociedad venezolana. Entonces, estos famosos apellidos, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, se han enquistado en el Estado venezolano y lo han hecho en su incesante proceso de expansión económica. Recordemos que una de las características fundamentales del capitalismo es la expansión, la reproducción en el proceso de acumulación de capital y el proceso de concentración económica, pasando de lo que inicialmente se dio en llamar la etapa de la competencia perfecta, donde los agentes económicos estaban atomizados y ninguno de ellos tenía por sí solo el suficiente poder de mercado para imponer sus intereses. Pasamos de esa primera etapa a una etapa donde se produce cada vez más una mayor concentración económica y da lugar a los oligopolios y a los monopolios, y después a las empresas multinacionales y transnacionales. De manera que en esa dinámica también eso ocurre a nivel internacional, pero también ocurre a través en los procesos internos, bien sea como expresión de un capitalismo desarrollado en los grandes centros económicos y también en los países periféricos subdesarrollados. De manera que esta expansión económica forma parte de la naturaleza del desarrollo del capitalismo.
Ahora, y vamos a ver entonces precisamente cómo se han articulado estos grupos económicos empresariales con los grandes capitales internacionales, precisamente para apropiarse de la renta petrolera, como una expresión precisamente de ese proceso de acumulación de capital bajo el esquema centro-periferia que se desarrolló fundamentalmente a partir del siglo XX. Tú me dices que yo le doy aquí, miro, un clip. Ya le di un clip. Ok. Vamos a tener como punto de partida el famoso decreto del Libertador del 24 de octubre del año 1829, que es cuando se promulga el decreto de Quito sobre la propiedad, sobre la conservación y propiedad de las minas. Allí se establece que las minas de cualquier clase corresponden a la República, derogando con ello las ordenanzas de la minería para la Nueva España, que otorgaba a la corona española la propiedad de las minas y cualquier otra riqueza que emanara de la tierra. Esto es un elemento clave porque, contrario a otros países donde una persona puede ser, si es dueña de la tierra, también es dueña de los recursos que están en el subsuelo. En Venezuela no. Tú puedes ser dueño de la tierra y los recursos que están en la superficie te pertenecen, pero los recursos que están en el subsuelo le pertenecen a la República. Y esto que se hizo en el año 29 con el tema minero, en el año, perdón, en el siglo XX, se expandió su alcance para lo que es los recursos de hidrocarburos, que es la gran riqueza venezolana en este siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, cuando estamos hablando del subsuelo, la riqueza en el subsuelo, nos estamos refiriendo a partir del descubrimiento del petróleo en esa gran riqueza que vamos a ver cómo trastoca la naturaleza y el funcionamiento de la economía venezolana. Fíjense, ahí tenemos los clásicos factores productivos que participan, valga la redundancia, en el hecho productivo: el trabajo, el capital y la tierra. Allí en el capital, yo puse entre paréntesis los emprendimientos, porque esa es la doctrina, Judith, la doctrina liberal que nos vende desde siempre, pues. El capitalista como un gran emprendedor, como un gran visionario, como una persona que asume riesgos, que cree en la competencia y que los resultados de esa dinámica económica genera beneficios para la sociedad. Ese es el discurso liberal, ¿cierto? Bueno, vemos que en Venezuela, porque nos estamos refiriendo a Venezuela, pero eso es válido para otras latitudes, eso realmente no es así. Tenemos una burguesía venezolana que no tiene estas características, sino que su ganancia la obtiene a través del otro factor productivo que es la tierra. Porque la tierra en Venezuela, y hablando, hablando en términos del decreto del Libertador, los recursos en el subsuelo son propiedad de la República y son administrados por el Estado. De manera que la renta de la tierra, y en este caso la renta petrolera, que es una renta de la República, es una renta de todos los venezolanos, entonces el capital, en vez de comportarse como clásicamente son los empresarios capitalistas, lo que buscan son modalidades distintas para apropiarse de esa renta petrolera. Y eso es lo que vamos a ver en la ponencia. Le di el botoncito, mira. Vamos a ver qué pasó. Ok. Vamos a ver un poco la geopolítica del petróleo en el siglo XIX y en el siglo XX, enmarcado en el desarrollo de las revoluciones industriales. Por una parte, tenemos que la actividad petrolera nace a nivel mundial
durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de su descubrimiento, como fuente de energía para los procesos industriales, donde empieza a tener cada vez mayor presencia en lo que es la matriz energética productiva, hasta que en la primera parte del siglo XX desplaza al carbón como la primera fuente de energía mundial. Entonces allí irrumpe el petróleo en términos energéticos y se crea una dinámica muy vertiginosa de lo que es la oferta y la demanda en el mercado petrolero. ¿Cuáles son esas características, las características fundamentales de este mercado? Por el lado de la oferta tenemos lo siguiente: unos recursos de hidrocarburos que son propiedad de los países, como es el caso de Venezuela, pero la industria petrolera está en manos de las grandes transnacionales, las famosas 7 hermanas: la Shell, la Chevron, la ExxonMobil, la British Petroleum, etc. De manera que estas 7 hermanas tienen un peso fundamental en el mercado energético del siglo XX. Y por supuesto, se posicionan a escala mundial en todos los países que tienen hidrocarburos en su subsuelo, pero que sabemos que no solamente en Estados Unidos, sino también en países del tercer mundo, como especialmente los países del Golfo Pérsico, los países del Oriente Medio. Entonces tienen un peso fundamental desde el punto de vista de la oferta de petróleo y todos sus derivados. Pero a nivel de la demanda, tenemos un comportamiento, tenemos lo que llaman en economía una demanda inelástica, porque el petróleo no solamente que se convierte en el primer rubro de esa matriz energética mundial, desplazando al carbón, sino que prácticamente no tiene sustituto en términos energéticos. Eso quiere decir que tenga el precio que tenga, el mundo demanda petróleo. Sea que el petróleo esté en $3 el barril o esté en $140 el barril. El mundo necesita petróleo. Y eso es una característica fundamental de este mercado. Y por eso es que el petróleo tiene una importancia fundamental, no solamente en los sectores productivos, en lo que son en el sector primario, sobre todo en el sector industrial, el sector manufacturero, pero también en el funcionamiento de las sociedades de consumo. Porque las sociedades de consumo, entre otras cosas, son altamente demandantes de petróleo. Pensemos solamente en el parque automotor que existe a nivel mundial. Pensemos solamente en la demanda de electricidad que generan las grandes sociedades de consumo, y todo eso es demanda de petróleo. ¿Okay? De manera que tenemos que en el siglo XX el sector petrolero es el que comanda los procesos de acumulación de capital. Y no es casual que estas 7 hermanas son las empresas que tienen una valoración mucho más importante en los mercados bursátiles. ¿Okay? De hecho, en la Bolsa de Valores de Nueva York, en el índice de Dow Jones, el sector industrial, que era el que comandaba esas cotizaciones bursátiles, las principales empresas eran las empresas petroleras. Y no en vano, los principales multimillonarios que existían en el capitalismo de la época eran del sector petrolero. Pensemos nada más en la familia Rockefeller. Desde John Rockefeller, pasando por Nelson Rockefeller. Actualmente no sé cómo se llamará el Rockefeller de hoy. Será Pedro Miguel Rockefeller, algo así. Si es Pedro Miguel, es Peter Michael Rockefeller. Incluso tengamos presente la vinculación de los Rockefeller, por ejemplo, con la familia Cisneros, aquí en Venezuela. Y hasta no hace poco, hasta el propio Bush padre visitaba Venezuela
tratando de preservar los negocios petroleros en este país. Veamos aquí. Ok, vamos a ver rápidamente los principales hitos que marcan la transición del modelo agroexportador al modelo rentista petrolero. Muy en sintonía con la ponencia del profe Luis Brito. En el año 1878 se crea la Compañía Nacional Minera Petrolera del Táchira, que es lo que es la Petrolia. En el año 1914, la Caribbean Petroleum Company, que es una filial de la Shell, extrae del pozo Sumaque, del campo Mene Grande en el estado Zulia, un promedio diario de 256 barriles de petróleo. En el año 17 se produce la primera exportación de petróleo en Venezuela. En el año 22 estalla el pozo Los Barrosos número 2 del Campo La Rosa en la costa oriental del lago de Maracaibo. Y en el año 1927, por primera vez, las exportaciones petroleras superan a las exportaciones de café y cacao. Y de ahí en adelante ya sabemos lo que ha ocurrido hasta que Venezuela se convirtió en un país monoexportador petrolero. Y ya vamos a ver las consecuencias de esa situación. Ok, en el año, ahí dice 42, pero es en el 43, se produce la reforma de la ley de hidrocarburos bajo el gobierno del general Isaías Medina Angarita, y a partir de ese momento la República multiplica exponencialmente sus ingresos por concepto de renta petrolera, bajo los distintos esquemas de lo que la estructuración del negocio petrolero en manos con un recurso propio del Estado, pero una industria que en ese momento sigue siendo privada y de las grandes transnacionales. Nos estamos refiriendo que las principales fuentes que obtiene el Estado venezolano como renta petrolera es a partir, por una parte, de los impuestos por la explotación de los hidrocarburos y por las regalías. En el año, después vamos a ver el tercer componente que se suma a estos dos. En el año 75 se promulga la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Y ya ahora no solamente los recursos, el recurso natural es propiedad del Estado, sino que ya la industria petrolera pasa a manos del Estado, que fue la famosa nacionalización petrolera bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces se le suma como renta petrolera a lo que ya habíamos dicho, los dividendos empresariales de PDVSA como una empresa, como cualquier empresa, pero como ahora es una empresa del Estado, los dividendos son dividendos de la República. ¿Pasó, Emilio? Ok. Entonces, bueno, a partir de ese momento, entonces, Venezuela transforma su base económica, convirtiéndose en un país monoexportador petrolero y multiimportador no petrolero. Y esta es una característica que es importante desagregar, porque bien es cierto que Venezuela no es un país monoproductor, porque el 25% del PIB en promedio en los últimos 40, 50 años forma parte del sector petrolero. Vale decir, el 75% del PIB es no petrolero. Pero ese 25% del PIB petrolero aporta el 95-96% de las divisas que obtiene el país por concepto de exportación. De manera que Venezuela es un país monoexportador petrolero. Y esa renta petrolera ya no solamente es apropiada por los grupos económicos nacionales, sino también
por los grupos económicos transnacionales a través de las importaciones. Las importaciones es un mecanismo de apropiación de la renta petrolera. ¿Okay? Por eso es que Venezuela es un país multiimportador no petrolero. Buena parte o gran parte de los bienes y servicios que obtiene, que existen en el mercado interno, son satisfechos por las importaciones, sobre todo los bienes de consumo final y los bienes de capital. ¿Okay? Entonces tenemos una asimetría bien pronunciada, a tal punto que en Venezuela se hace una clasificación desde el punto de vista macroeconómico entre lo que es el sector petrolero y el sector no petrolero. Tenemos un sector petrolero superavitario desde el punto de vista comercial, de la cuenta corriente de la balanza de pago, pero tenemos un sector no petrolero profundamente deficitario. ¿Quién financia el déficit del sector no petrolero? El superávit del sector petrolero. O sea, la renta petrolera financia las importaciones en Venezuela. Y eso es un mecanismo de apropiación de la renta petrolera por parte de las grandes empresas transnacionales aliadas con los grupos económicos existentes en el país, en el mercado interno. Y esto es propio de una división internacional del trabajo, donde Venezuela, como un país periférico, aporta, porque es proveedor de materias primas en el mercado internacional. Y esa materia prima es el petróleo, ¿okay? Fundamentalmente. Y aquí hay una característica también que es atípica, porque en la relación de los términos de intercambio, contrario a lo que ocurre en los demás países que también son proveedores de materias primas, el petróleo sí tiene una valorización importante en el mercado internacional. El precio del petróleo hasta inicio de los años 70 era de apenas de $3 en el barril. Y hemos podido llegar hasta $140. O sea, tiene un comportamiento distinto al resto de las materias primas que aportan los países periféricos. Entonces, ¿en qué sentido? Miro, esa no es la lámina que es la anterior. Es la anterior, no. No, el anterior. Es. Entonces, ¿en qué sentido decimos que Venezuela es un país rentista? En el sentido de que él genera un descomunal ingreso nacional que no guarda correspondencia con el resto de los sectores de la economía. Hay una asimetría desde el punto de vista de la generación de riqueza del petróleo con respecto al resto de los sectores de la economía. Pero por otra parte, esa generación del ingreso petrolero tampoco guarda correspondencia con los costos de producción del petróleo. De manera que el incremento de los precios del petróleo no obedece o no está en función a los incrementos o disminuciones de los costos de producción. ¿Okay? Entonces, esa diferencia entre los costos de producción y los precios del petróleo es lo que genera esa renta petrolera. Y existen distintas modalidades de apropiación de esa renta petrolera. Como dijimos, por parte de esa oligarquía económica que existe en Venezuela desde inicios de la República y su alianza con el gran capital transnacional. Y esas modalidades tienen básicamente dos grandes áreas. Por una parte, la inversión pública. Las grandes inversiones públicas hechas por el Estado. ¿Quiénes son los contratistas de esas inversiones públicas? Esas grandes empresas. Esa modernización de la sociedad venezolana a partir de los años 30, 40 y en la época de Pérez Jiménez también, las grandes carreteras, las grandes obras de infraestructura, las grandes urbanizaciones. Esos son contratos gigantescos a estos grupos económicos de poder en Venezuela, pero también a través del gasto público, a través del gasto corriente. Lo comentaba el ministro esta mañana, porque el gasto corriente es consumo del Estado. ¿Y quiénes son las demás, las empresas
que proveen o que satisfacen esa demanda del gasto público, estas grandes empresas. Entonces, ahí vemos la relación entre estos grupos económicos con el poder político. Con el poder político en la Corporación Venezolana de Fomento, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central de Venezuela, etcétera. ¿Okay? Pero hay otra modalidad que también se hace presente, Judith, que es la fuga de capitales. Porque las empresas incluso dejaron de invertir para fugar los capitales. Y eso es en alianza con el gran capital financiero transnacional. Y a través del mecanismo de la deuda externa. También son mecanismos de apropiación de la renta petrolera. Entonces, fíjense cómo se complejiza todo este menú de estrategias de los grandes capitales para ponerle la mano a la renta petrolera. Mira, Emiro, yo estoy viendo una cosa aquí que no, pero yo no lo moví más. Estoy hablando de una cosa que no se está viendo en pantalla. Ahora sí, esa. Ah, dale, pero ya viene la otra. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, dicho todo esto, qué es lo que está planteado en el tema petrolero durante la fase de la Revolución Bolivariana. En primer lugar, se refuerza el carácter estratégico de la actividad petrolera para el desarrollo económico y social del país. Y ese reforzamiento tiene una expresión en la propia Constitución de la República del año 99, en el artículo 12 y en los artículos 302 y 303 del régimen socioeconómico, donde se reserva las actividades de la industria petrolera al Estado venezolano. Por otra parte, se fortalece el papel de la OPEP en el comportamiento del mercado energético mundial. Desde la cumbre de la OPEP celebrada en Caracas en el año 2000 y una política sistemática del comandante Chávez de fortalecer la OPEP, y no solamente de fortalecer la OPEP, sino tener alianzas con países petroleros no OPEP, lo que llamaban el OPEP Plus, fundamentalmente con Rusia, como un gran país petrolero que no forma parte de la OPEP. Y también el fortalecimiento de PDVSA como industria petrolera, que se materializa, entre otras cosas, a través de la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco en el año 2007, donde el gran aporte del comandante Chávez en ese sentido fue haber logrado que se reconociera que lo que había en la faja no era bitumen, sino era petróleo. Petróleo pesado y extrapesado, pero era petróleo. Y eso tiene un impacto no solamente en la valorización de esos recursos, sino en las reservas probadas de petróleo. A partir de ese momento, Venezuela pasa a ser el principal país de reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Y por otra parte, el petróleo como pivote de la economía venezolana, que es lo que vamos a ver en este momento. Una verdadera siembra, Judith, del petróleo, pero de verdad, una verdadera siembra del petróleo, que no es otra cosa que aprovechar los abundantes recursos en divisas que obtiene el país a través de las exportaciones petroleras para apalancar el nuevo sistema productivo nacional, que es lo que creo que va a desarrollar en su ponencia Avendaño después de esta ponencia, que tiene un elemento clave, que es la democratización de la economía venezolana. Y esta democratización no es solamente una democratización a nivel de los sectores productivos, sino de todo el funcionamiento de la economía. Entonces, esta democratización de la economía es lo que, así como yo decía que Venezuela es una amenaza, esta es la amenaza a los grupos oligárquicos de poder en Venezuela. Porque es decirle, ustedes no van a seguir apropiándose de la renta petrolera. Esta renta petrolera es de todos los venezolanos y desde el punto de vista económico vamos a garantizar que así sea.
que se fortalezcan las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, que se democratice el consumo, que se democratice el sistema financiero, o sea, en todos los ámbitos de la economía. De manera que cuando estamos hablando de la democratización de la economía, estamos poniendo en jaque más de 200 años de control casi absoluto de estos grupos económicos de poder sobre la economía venezolana. Y es por esa razón que tienen una feroz oposición a que avance este proceso. Aparte de eso, Venezuela necesita diversificar sus exportaciones. Venezuela tiene que dejar de ser un país monoexportador. No solamente por la volatilidad del mercado petrolero mundial, sino que, por ejemplo, la guerra económica contra Venezuela, ¿dónde puso su acento? En el petróleo. En las principales sanciones, ¿contra quién son? Contra PDVSA. Y Venezuela pasó de producir 3.2 millones de barriles diarios hasta producir apenas 400.000 barriles diarios. Y eso tuvo un impacto macroeconómico gigantesco, brutal. No solamente en el ámbito productivo, sino en el ámbito fiscal. ¿Okay? De manera que los ingresos de la República se derrumbaron estrepitosamente. Ya viene un proceso de recuperación donde la última cifra que está dando el Ministerio de Petróleo apuntan al 1.000.000 de barriles diarios. Pero tenemos que llegar a 3.2 millones de barriles diarios. Más aún cuando Venezuela tiene unas reservas probadas de petróleo que superan los 300.000 millones de barriles. Venezuela tiene que tener un nivel de producción en correspondencia con esas reservas probadas. Pero por otra parte, hay que impulsar el desarrollo endógeno comandado por el Estado a partir de la diversidad de recursos existentes en el país. Entonces, esto es sembrar el petróleo. Esto es el petróleo siendo el principal financista del resto de las actividades económicas no petroleras desarrolladas por los distintos agentes económicos. Otra vez, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En los distintos sectores de la economía donde tengamos el potencial productivo y económico para que esas empresas o esos proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo. Y por otra parte, que también lo asomó Judy en su intervención, desacoplarnos del orden económico mundial dominado por los grandes capitales transnacionales, mediante un sistema de alianzas contrahegemónicas internacionales. Y por supuesto aquí estamos pensando en los BRICS, fundamentalmente en los BRICS. Pero también estamos pensando en la CELAC, también estamos pensando en la UNASUR, también estamos pensando en esquemas, por supuesto estamos pensando en el ALBA. O sea, esquemas de integración contrahegemónicos que le hagan peso al G7 y que le hagan peso en particular a la importancia tradicional que ha tenido la economía norteamericana con respecto a Venezuela, que nos hace tanto daño y ya lo hemos estado viviendo durante estos 8 años de guerra económica contra el país. Para eso necesitamos grandes inversiones, porque incrementar los niveles de producción petrolera en correspondencia con las reservas probadas existentes ameritan gigantescas inversiones. Que si se recuperan los precios del petróleo y se recuperan los niveles de producción, podemos tener un músculo financiero que permitan esas inversiones. Pero eso pudiera ser insuficiente. Entonces necesitamos inversiones extranjeras diversificadas. Creo que lo comentaba Judy en su intervención de que en la faja petrolífera hay inversiones rusas, iraníes, de distintos órdenes que pueden apoyarnos en
incrementar esos niveles de producción. Pero tenemos que hacerle frente a las sanciones que existen contra PDVSA. Ya sabemos no solamente que eso afecta a los niveles de producción petrolera, sino sabemos, por ejemplo, lo que está pasando con Citgo en los Estados Unidos, que prácticamente casi que la tenemos perdida. No conozco los detalles jurídicos porque no es un tema que me pueda declarar experto, pero todo parece indicar que está cuesta arriba recuperar Citgo. Y Citgo no es cualquier empresa. La magnitud de Citgo en lo que es refinación, comercialización, estaciones de servicio dentro de los Estados Unidos, por solamente tener en cuenta ese gran mercado, hacen cuesta arriba que podamos recuperarlas e incorporarlas nuevamente a todo el esquema de PDVSA como consorcio petrolero internacional. Lo de monómero es una escala mucho menor y porque es en Colombia y tiene que ver con un aspecto muy puntual de la industria petrolera, de manera que ahí sí hay mayores probabilidades de recuperación. Pero en todo caso, vemos cómo estas sanciones económicas contra PDVSA lo que hacen es poner en evidencia la vulnerabilidad que tiene la economía venezolana o el sector externo de la economía venezolana con respecto al tema petrolero, precisamente por ser un país monoexportador. Hay otro elemento que también es importante tener presente, que tiene que ver con nuestra histórica reclamación sobre el territorio Esequibo, que uno pudiera verla como un conflicto limítrofe, pero ya es sabido que desde el año 2015 se descubrieron gigantescos yacimientos petroleros en el mar de la zona en reclamación, que por ser un espacio aún sin delimitar, no deberían estar produciéndose concesiones, ni exploraciones, ni explotaciones de petróleo. Sin embargo, Guyana ya otorgó concesiones a la Shell, a la Chevron, a la ExxonMobil para tales fines, contraviniendo el derecho internacional, porque esas aguas están aún sin delimitar. Y por último, tenemos una transición energética que puede llevarnos a fuentes alternativas, a fuentes renovables y fuentes limpias, lo que se haya dado en llamar la descarbonización energética mundial. Sobre todo porque hay algunas estimaciones que apuntan a que el petróleo tiene una proyección en el tiempo que pudiera llegar a los 50 años. Y 50 años es prácticamente nada. Y después de los 50 años que vienen, ¿a cuál va a ser la fuente de energía que va a sustituir al petróleo? Ya desde el punto de vista prospectivo tenemos que estar pensando en eso. Y Venezuela como país petrolero tiene que pensar en esos escenarios y adecuar sus estrategias a largo plazo a esa situación. Finalmente, para terminar, tenemos que en este siglo XXI la oligarquía venezolana ha pretendido asumir directamente la conducción política de su proyecto hegemónico. Y esto está muy en sintonía con lo que ha venido ocurriendo en América Latina. Pensemos, Judy, Piñera en Chile, uno de los empresarios más multimillonarios de Chile, fue presidente de Chile. Peña Nieto en México, Lasso en Ecuador, Noboa en Ecuador, Santos en Colombia, Macri en Argentina. Todos empresarios multimillonarios que decidieron dejar de lado sus operadores políticos y asumir directamente la conducción de los procesos hegemónicos en sus respectivos países. ¿Cuál es la expresión venezolana de este fenómeno reciente? María Corina Machado, Lorenzo Mendoza,
que han sido recurrentemente asomados o visibilizados como potenciales presidentes de Venezuela. Por eso es que María Corina dice que va a llegar hasta el final. Por eso es que lo dice, porque ella no está hablando como María Corina Machado, está hablando como una representante de la oligarquía venezolana, ¿okay? De la familia Zuluaga. ¿Okay? Incluso también es así que cuando se dio el golpe de Estado contra el comandante Chávez, ¿quién asumió la presidencia de Venezuela? Pedro el Breve, Pedro Carmona Tanga. Pero Pedro Carmona Tanga no solamente era el presidente de Fedecámara. Pedro Carmona Tanga era presidente de Industrias Benoco. ¿Y quién era Industrias Benoco? ¿Quién era el dueño de Industrias Benoco? Los Sosa Rodríguez. ¿Y quién era Sosa Rodríguez? ¿Quién era Sosa Branger? El esposo de María Corina Machado. De manera que aquí estamos viendo cómo cómo se da una dinámica económica y política en cada momento de la historia republicana de este país, y que en esta etapa de la revolución bolivariana, primero con el comandante Chávez al frente y ahora con el presidente Nicolás Maduro, estamos en una nueva etapa de confrontación, porque la revolución bolivariana está intentando desmontar 200 años de hegemonía de esa oligarquía. Y estamos en una confrontación histórica entre un proyecto revolucionario y una pretensión oligárquica de pretender continuar controlando y dominando no solamente la economía, sino la sociedad y el país en general. De manera que ese es el desafío que hemos tenido, que está presente, y ese es el desafío del 28 de julio, de mantener, de continuar este proyecto, sobre todo cuando tenemos al frente no solamente 8 candidaturas de oposición, sino una de ellas a través del candidato Gasparín, el candidato Pendón, que es el representante de la oligarquía venezolana, donde él es el candidato, pero la que dice que es la verdadera candidata es la representante de la oligarquía venezolana. Ese es el desafío de este 28 de julio, y esa es la responsabilidad histórica del pueblo venezolano, no solamente para con Venezuela, sino para con América Latina y con la humanidad entera. Bueno, muchas gracias.